No tragaré, tragarles porque ya está bien. Nada será como ayer. Antifascismo llevo grabado en mi ser. No tragaré, tragarles porque ya está bien. Nada será como ayer. Antifascismo llevo grabado en mi ser. Entregados en cuerpo y alma a nuestro legado, a nuestra causa, siempre rechazados, a veces olvidados, nunca fuimos amigos del Estado. ¿Quién habló de abandonar? Las mismas ganas tengo de reventar. Con la voz rota aguantaremos el tirón, año tras año al pie del cañón. Si avanzo, seguidme, si retrocedo, empujadme, si os traiciono, matadme, y si me matan, vengadme. Si hay que morir, que sea así, hasta el final, fríos como un puñal, y sin destino, que hable la calle, hasta el final, ardiendo de verdad. Si avanzo, seguidme, si retrocedo, empujadme, si os traiciono, matadme, y si me matan, vengadme. Es nuestro ahora. Hoy, Caos Urbano. Buen día, familia. Esto es Nuestra Hora, el espacio de encuentro musical de Canal Red. Y hoy tenemos con nosotros a una de las bandas más significativas del hoy en castellano, ese hoy con H y sin H, con I latina y con Y. Más de 30 años de street punk combativo, de compromiso. Más de 30 años dando leña en 10 discos, repartiendo más que Amazon y Correo juntos. Bienvenidos, Caos Urbano. Joder, vaya presentación. Ya te digo, macho. La que merecéis en 30 años. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, 30 añazos, 10 discos, yo creo que es para celebrarlo, ¿no? Se viene, el año que viene, una efeméride, en febrero, las ventas. ¿Qué supone para vosotros este acontecimiento? ¿Por qué habéis decidido las ventas y cómo es torear en esta plaza? Bueno, pues todavía no lo sabemos cómo será torear, ya lo ¿Qué veremos. tenéis preparado? ¿Qué cositas ya lo tenéis sabremos preparadas el para año ese que momento? viene. Es verdad que nos ha costado como mucho encontrar un recinto Sí. que se amoldara un poco al aforo y a las necesidades que teníamos, porque también a nosotros nos gusta mucho jugar con las audiovisuales detrás, en la pantalla y demás, y no todas las salas tienen esto, y bueno, tampoco ha habido muchas salas que se hayan prestado a cedernos el espacio para celebrar este aniversario, y bueno, pues tenemos preparado pues algo muy especial, un concierto que creemos que va a ser muy emotivo, con algunas colaboraciones muy especiales. Sí, de las que, bueno, por ahora todavía no podemos decir nada, ya que queda todavía bastante tiempo y, bueno, queremos también ir pasito a pasito. Pero, bueno, te puedes imaginar lo que supone también para nosotros estar celebrando 30 años de carrera. ¿Qué creéis que hubieran dicho esos chavales que comenzaron hace ya 30 años? Claro. Bueno, para ti fueron 20 y tantos. Sí. Si de repente hubieran dicho que cumplíais 30 años y que además en las ventas, ¿no? O sea, ¿se hubieran creído o no? Yo, personalmente, que entré hace 22 años, yo no lo hubiera creído jamás. Y yo creo que esto, el Escu, el Fry, yo creo que menos aún, ¿sabes? Porque es como de, no sé, han pasado tantas cosas, o sea, son ahora mismo 29 años en activo en los que hemos vivido prácticamente de todo, en las que el grupo ha pasado por un millón de fases muy diferentes, de crecimiento, de caída, de golpes, de falta de ilusión, luego de muchísima ilusión. Motivación extrema. Sí. Claro, pues esa montaña rusa que al final solemos vivir los grupos de música, y encima pues los grupos de música también comprometidos también políticamente con todos los problemas que ellos muchas veces conlleva. Entonces, pues bueno, yo creo que jamás nos imaginábamos, pero no solo lo de hacer las ventas, no nos imaginábamos todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando, ni nos imaginábamos que íbamos a tocar por toda Europa, que íbamos a llegar a tocar a Canadá, Sí, a Estados Unidos, Latinoamérica. a Los Ángeles, a prácticamente toda Latinoamérica, Centroamérica, no lo sé, o sea, yo creo que ninguno nos esperábamos que iba a pasar todo esto que ha pasado. Claro, yo me pienso en mi yo de 15 años, por ejemplo, porque claro, yo llevo en la banda 12 años. Entonces, claro, yo la primera vez que escuché Caos Urbano, yo antes era oyente de Caos Urbano, ¿no? Entonces, imaginarme que iba a llegar aquí formando parte de la banda, ¿no? Cuando era una de mis bandas favoritas, cuando yo era un chaval, pues
se me ponen los pelos de punta, ¿no? Un poco de pensarlo, de pensar en ese chaval que iba a acabar un poco aquí. Bueno, me emocioné yo como oyente al entrevistaros, así que no me quiero imaginar aquí. Sí, porque a mí fue un poco lo mismo. El grupo llevaba poco tiempo, llevaba como 7 o 8 años cuando yo empecé, pero claro, ya era como el grupo de referencia de Alcobendas, ¿sabes? Ya era un grupo que empezaba a dar mucho que hablar y para mí al principio, pues lo que comentábamos antes de que empezáramos a grabar, que a mí cuando me lo comentan la primera vez es como yo no estoy preparado para estar aquí, soy un niño por un lado, no tengo ni puta idea de tocar la batería y no me veía capacitado para enfrentarme a todo lo que conllevaba tocar en ese momento en Caos Urbano, pero bueno, aquí estamos. Bueno, el año pasado hicisteis un montonazo de bolos presentando el disco y este año, ¿qué tal? ¿Vais a ser un poco más calmado hasta llegar a las ventas o no? Bueno, en principio, o eso queríais, pero ya... En principio la idea iba a ser hacerlo un poquito más calmado, bueno, también un poco con vistas a que el año que viene, al 30 aniversario, queremos hacer una buena gira, pero al final también es verdad que estamos en un momento en el que nos salen cosas, ¿no? Y como tampoco podemos decir que no, y no nos apetece tampoco. Y queremos seguir un poquito ahí. Sí que va a ser un poquito más flojo que el año pasado, porque el año pasado tuvimos muchísimas fechas, pero bueno, también vamos a estar un poquito al pie del cañón este año. El año pasado yo creo que hicimos más fechas que ningún otro año desde que llevamos en activo, que fueron como 45 fechas, que creo que para un grupo como nosotros es una barbaridad. Y este año la idea era eso, que fuera como un año un poco de transición para enfrentarnos al 30 aniversario con todas las ganas, porque la idea es hacer muchas fechas también el año que viene, pero es que al final últimamente la cosa lleva como una inercia y una dinámica, nos llaman mucho, estamos viviendo un momento muy especial, la gente quiere vernos y entonces es pues bueno, intentar mantener un equilibrio entre guardar esas ganas también para el año que viene y seguir disfrutando el momento como lo estamos haciendo. ¿Diría que estáis en vuestro mejor momento? Sí, sin duda. Sí. En cuanto a composición también. En cuanto a composición, que justo estamos ahora mismo grabando 3 temas nuevos, que por eso no está Esco aquí, porque estamos justo ahora mismo en pleno proceso de grabación y Esco estaba ahí como muy concentrado en poder grabar los temas nuevos y luego en directo y luego también entre nosotros personalmente, porque es verdad que ha habido, después de tantos años, pues también hay una serie de problemas también por la carretera, los kilómetros, los años, la confianza, todo lo que conlleva pues también esta vida en los que hemos vivido de todo y es verdad que últimamente pues funciona todo, está como todo muy engrasado. Tenemos muy buen rollo, no solo entre los 5 del grupo, sino entre todo el equipo técnico, que ya somos casi 13 personas currando en total en Caos Urbano. La conexión con el público es una pasada. Y bueno, pues lo que decían también el otro día en otra entrevista, que los conciertos de Caos Urbano son como una especie de terapia catártica que a la gente pues le viene como bien para, pues al final, pues para huir o escapar un rato de la mierda de vida a la que mucha gente estamos sometidos, también por este sistema y todos los problemas que conlleva. Y bueno, pues también conseguir eso de hacer a la gente escapar un rato de todo eso, pues la verdad es que es un placer. Claro, siempre notamos esa sinergia con el público, ¿no? Y al final es lo que decimos siempre, ¿no? Que nos fijamos mucho en la cara de la gente, las emociones que provocamos. La gente que vienen de vuelta, ¿no? Tanto ellos con nosotros como nosotros con ellos, con el público. Y esto pues al final hace que cobre un poco todo el sentido y hace que nosotros estemos pues mucho más felices, más contentos, trabajemos mejor. Sí, me ha sorprendido en alguna entrevista que habéis dicho que aunque llevéis 30 años, casi hace no tanto que habéis sentido que os habéis profesionalizado. Sí. Realmente, ¿cómo es que, pues sí, es que, claro, hubo muchos años, claro, es que en 30 años pasan tantas cosas y hubo muchos años que fueron como muy caóticos y nunca mejor dicho, en el sentido de que la banda empieza a crecer mucho de puertas para afuera, pero nosotros de puertas para adentro no. Éramos un puto desastre. Sí. Es que es así. Si se hubierais puesto orden urbano. Claro, es que no hay más. O sea, es que yo me acuerdo todavía a veces de cómo íbamos a los conciertos. La logística o la no logística que llevábamos, la infraestructura de ir a tocar con 2 coches, sin equipo. Hasta arriba de cosas. Claro, o sea, era como todo muy... O sea, no éramos profesionales ni siquiera, pues eso, está el famoso Lumbreiras ese de 2007, que estábamos ahí, yo no sé la cantidad de gente que había para vernos y a nosotros era algo que se nos quedaba completamente grande. Había pues, mucha época también de nosotros muy jóvenes, muy desfasados,
Entonces era pues como una mezcla de todo y como dijimos en el libro y como hemos dicho muchas veces en otros momentos, era algo que nos venía muy grande. Claro. En ese No momento. conocíamos otra cosa tampoco, Claro. ¿no? O sea, veníamos de tocar Sí. de donde veníamos de tocar, ¿no? Siempre de, pues un poco de Sí, Ocupas, de Ocupas, de eh, movimientos sociales, de conciertos mucho más pequeños, Claro. de organizados de otra manera, y nosotros pues tampoco conocíamos de cómo funcionaba el mundillo de los festivales, Eso es. de cómo funcionaban los grupos profesionalmente. Para nosotros era como todo algo nuevo. Entonces, pues bueno, pues cuando llegó el momento, pues no podíamos hacerlo. Entonces, en 2007 se decide parar completamente. Grabamos el famoso directo ese de Madrid al infierno, que fue Un desastre. un desastre. Que era algo Hombre, como- lo avisaba el nombre. Sí, sí. O sea, Y encima fue una fecha que, joder, estaba como predestinada y marcada porque fue justo la fecha cuando lo grabamos. Al día siguiente fue el asesinato de Carlos Palomino. Entonces ya todo ese disco se queda ahí enmarcado en algo como muy chungo. dramático, muy turbio, muy chungo. De hecho, luego el resultado tampoco nos gustó. A nosotros ya era como una fecha que nos marcaba muy ya negativamente. De hecho, dijimos en fábrica ya en ese momento a la discográfica que no se fabricaran más discos de eso, porque era como queremos obviar ya este trabajo, no queríamos que siguiera ahí porque nos traía como unos recuerdos que también lo recordamos con cierto cariño, pero le rodeaba algo que Una aura una pura. aura chunga. bueno, a veces de ahí, de las sombras, nacen... Claro, luego ya sí, luego ya cuando decidimos un poco renacer, por así decirlo, en 2011, ya fue como un poco con la sensación de vamos a degüello y vamos a intentar profesionalizar esto y por lo menos que nosotros, que no quede el haberlo intentado todo y el haber dicho vamos a machete y vamos a hacerlo, a darlo todo de nosotros mismos y a ver si podemos. Otra cosa es que luego no podamos, o que la gente no conecte, o que no le llega al público, lo que sea, pero nosotros vamos a darlo todo. Y ahí ya creo que todos cambiamos un poquillo el concepto, al poco ya entraste tú también. Sí, justo. Y ya pues el grupo como que se empezó a consolidar de una manera mucho más firme, empezamos a trabajar muchísimo más el espectáculo en directo, Sí. que eso es algo también que a mí me martirizaba mucho, de hay que hacer un buen directo. El trabajarlo espectáculo y con- el sonido también, Sí, un poco, ¿no? cuidar el Era- sonido. Claro. Y bueno, pues al final fueron muchos factores que se juntaron en lo que ha ido desembocando en lo que ahora es Caos Urbano. Vuestro anterior disco, bueno, el que presentaste el año pasado, Punk Safe Madrid, ¿diríais que corren buenos tiempos para el punk? No. Pues depende de cómo se mire también, claro, porque- claro, la pregunta. Claro. En base a cómo está el mundo, pues dices, el punk es más necesario que nunca. Claro, efectivamente. Pero es verdad que las tendencias no hacen que sea un buen momento para que el punk crezca o salgan más grupos y demás. De hecho, es un momento... Sí, porque cada vez tiene menos voz, ¿no? O, Sí. o mejor dicho, tienen más voz y más visibilidad Otros estilos otros de- estilos otros estilos de musicales música. antes que el punk, ¿no? La música contestataria cada vez Cada como vez que se más, tapa más sí. o se le da menos visibilidad. Por eso os agradecemos también estas cosas, porque Sí. al final ya te digo que es como esconderlo todo, condenarlo al ostracismo, que no se vea, que no se sepa, y los grupos al final con mucho mensaje social y político, es como que no se les dé mucha cabida. Entonces, pues bueno, ¿corren buenos tiempos? Pues no lo sé. Vivimos tiempos complicados en general. Pero falta hace, ¿no? Pero Falta hacer, desde luego. Pero luego ya Falta no, punk, ya claro, no solo, claro. ya me da igual que sea punk, que sea rock, que sea rap, que sea cumbia, que sea, Sí, lo, que que sea sea, lo que sea. siempre y cuando sea gente un poco comprometida socialmente con los momentos convulsos que estamos viviendo. Punk Safe Madrid, voy a la parte final. ¿Es salvable Madrid todavía o cerramos la puerta con llave y...? Uf, pues mira, también el otro día comentábamos en otra entrevista que me da mucha rabia también que al final se haya convertido de puertas para afuera, que parezca que Madrid es lo que nos quieren vender que es Madrid, que es Ayuso, la derecha imperante en las calles, ese pijocentrismo, por así decirlo, que parece que inunda todo y que no hay nada más, cuando históricamente Madrid es símbolo de resistencia contra todos los poderes fácticos y contra todo, ¿sabes? Entonces me da como un poco de rabia que se quede siempre como en eso, porque los movimientos sociales de Madrid han sido increíbles. Siempre. El movimiento musical y contracultural que ha tenido Madrid ha sido una explosión en todos los sentidos. Entonces, pues bueno, pues era un poco también jugar con ese juego también de palabras, que como de solo el punk puede salvar Madrid. Madrid es un caos urbano, sin duda. Efectivamente, sin duda. Un poco sí, sí.
Bueno, ahí la portada de este disco me flipa, es como ese guiño, ¿no?, a la mítica de Sex Pistols. Sí. Pero con Ayuso ahí sustituyendo a la reina de Inglaterra, que en su infierno esté. Un no homenaje a nuestra particular dama de hierro. Y entonces también haciendo como una línea, trazando una línea con otro tema vuestro mítico, el ser libre. ¿Qué me decís de ese uso de la palabra libertad, ¿no?, que le están dando Bueno, estas personas como, yo no me como canso- Ayuso, ¿no? No me canso de decirlo, que me revienta en el alma y por dentro cómo han mancillado la palabra libertad, en lo que la han convertido, en cómo la han desvirtuado, cómo le han quitado todo su potencial y todo lo bonito y real que tenía esa palabra, en el que ahora mismo dices, hostia, es que no quiero ni decir la palabra libertad, de cómo se la han apropiado claro. y además para qué se la han apropiado, que tú luego te paras a pensar un poco, a analizar sociológicamente para qué se la han quedado y dices, esto es libertad, libertad para quién, por qué y cómo, ¿sabes? Y me da como mucha rabia. A mí personalmente es algo que me jode un montón. Siempre han hecho eso, ¿no? También un Sí. poco apropiarse un poco de... Para hablar Apropiarse. conceptos de todo, ¿no? Apropiarse un poco de los conceptos muchas veces de izquierda para mancillarlos, darles otro significado y encima Efectivamente. parecer que es como algo suyo. A mí, Es un juego muy sucio, muy... Sí. bueno. Libertarios se llaman incluso. sí, o sea, yo es que flipo, o sea, con algunos de los conceptos que se llaman, se dicen, luego pues es con esta ola también de no sé, es que no sé cómo, Sí, cómo sí. llamarlo, ¿sabes? O sea, no lo sé. Esa transposición, a mí es que de lo que más me revienta es eso, Sí. que nos roben el lenguaje. Que por lo menos es lo que tenemos, aunque Es tengan que el se poder, llama, por lo menos. como dicen, neoliberales, libertarios o movidas así, que digo, a ver, como qué estamos diciendo, de qué estamos hablando. Pero bueno, sí. Me habéis dicho que estáis haciendo singles nuevos. Además, creo que estáis bastante contentos con ello, que Sí. van a salir buenos Sí. pepinardos ahí. Sí. ¿Seguís creyendo en el LP de 12 temas o ya pasó eso? A ver, ya ahora mismo, tal y como se consume la música ahora, no tiene nada que ver como se consumía antes. Nosotros sí que es verdad que somos un poco románticos, ¿no?, del LP y bueno, pero sí que vemos que está cambiando muchísimo y estamos intentando también adaptarnos a ello, ¿vale? Entonces... sí, seguimos en el LP, pero sabemos que ahora mismo la música se consume de otra manera, ¿no? A modo de Sí. single, más digitalizado, ¿no? También un poco, ahora se lleva mucho igual el factor audiovisual, también. No es lo mismo sacar un tema, por ejemplo, Sí. un single sin más, que sacarlo con vídeo, ¿no? La gente al final siempre... Es una putada, pero el ejemplo claro de esto, por ejemplo, puede ser, nosotros ahora mismo sacamos uno de los singles, solo de los que acabamos de grabar, con un vídeo guapo, tal, no sé qué, y ese tema puede tener más repercusión que todo el disco completo de Pum 6 Madrid, por ponerte un ejemplo. Entonces, bueno, intentamos pues mantener el equilibrio, porque sí que es verdad que nos gusta mucho trabajar el disco por todo lo que ello conlleva, por ese trabajo de a lo mejor de 2 años encerrados en el local, en el que todos los temas tienen como un hilo narrativo que van conectando unos temas con otros, o sea, que todo tiene como un sentido, la historia y demás, pero es verdad que, hostia, que muchas veces dices, saco un disco entero y la gente ni lo escucha. Claro. Que luego que realmente tampoco lo hacemos por eso, ya que nos da igual, vamos, hemos sacado más discos que... Sí. O sea, que yo a veces incluso decía esto de no podemos sacar más discos. Sí, ¿Sabes? sí. O sea, Ha sido una batalla también, ha un sido poco de decir, una ¿qué batalla, hacemos? Sí. Entonces, bueno, pues ahora pues sacamos el disco y ahora pues nos apetecía centrarnos mucho en 3 canciones porque teníamos como los 3 conceptos claros de las canciones y vamos a echarle mucho tiempo de ensayo a estas canciones, grabarlas y a ver qué pasa. Y en eso estamos. También somos muy autoexigentes a la hora de componer y bueno, pues llegados a este punto creemos que queremos que lo que saquemos sea... Sí, que tenga ya unos niveles de Claro. ya como que no, es que no nos podemos permitir sacar por sacar, pero Eso es es. como de que todo lo que saquemos, ya tenemos muchísimas canciones, hemos hablado de muchos temas, o sea, es como que todo lo que saquemos tiene que tener un significado muy potente y todo tiene que ser por algo. Bueno, algo que siempre recorrió toda vuestra discografía fue el antifascismo y sin embargo hace no mucho que se ha convertido en canción. Sí. Antifascismo. Entonces, ¿qué conceptos están sobrevolando ahora mismo estos singles? ¿En qué andáis? Pues
¿O no me queréis decir? No, sí, estaba pensando un poco cómo te lo resumo y cómo te lo cuento. Pues mira, bueno, ya lo hablamos en otra entrevista y esto sí que es algo un poco de a modo de noticia, que estamos trabajando en una cumbia. Mira. Porque nosotros tenemos mucha conexión con todo el público de Latinoamérica, nos encantan los ritmos, los sonidos de allí, los grupos de allí, y entonces pues ya llevábamos tiempo como diciendo, queremos que hacer algo con esto, y a nosotros nos gusta mucho probar, y nos gusta mucho experimentar y jugar con, yo qué sé, pues con otras cosas, con otros estilos. Somos muy curiosos musicalmente. Otros géneros, y disfrutamos mucho con eso. Entonces, bueno, ya llevamos mucho tiempo currando con ello y vamos a hacer la cumbia con una colaboración de dos artistas internacionales. De dos artistas argentinos, un rockero y una rapera. Vamos. No podemos contar más de momento. Y nada, pero creemos que va a ser algo muy, muy, muy especial. Luego hay otro tema que es como una trilogía, que era nuestros mejores momentos, Perdóname Madre. Y ahora viene En Tierra de Nadie. En Tierra de Nadie. Que es como que cierra el desenlace. círculo. 3 canciones que se conectan entre ellas, un poco de lo que hablábamos, y creemos que va a ser un tema también muy, muy especial. Muy querido. Y luego hay otro concepto que es algo que nos ha rodeado toda la vida, que se llama juegos peligrosos. Al final, toda la vida que llevamos, pues al final muchas veces es un juego peligroso y estamos rodeados de juegos peligrosos. Y entonces, pues ese es un tema ya que lleva, pues, no sé, ha pasado como por los últimos 5 discos. Sí, lo que es el concepto Sí. de juegos peligrosos, ¿no? Porque ha tenido, o sea, como 17 dice, versiones. como dice Peque, ha ido saltando de disco en disco y cada uno de ellos tenía, pues, hemos buscado una composición diferente musicalmente hasta que nos hemos quedado Hasta que nos hemos dado con esto, sí. con esto que nos encanta, y entonces pues esos son los 3 temas que rodean a esto nuevo que va a Esto salir. pasó también con un Metal Chaos, que Sí. fue... Ha habido varios temas que han estado ahí, que los hemos compuesto en su día, nos molaban, pero luego no le hemos visto que pudieran entrar en el disco, no nos terminaba de convencer, han ido pasando de disco en disco hasta que un momento decimos, es el momento de sacar esto. Sí. Y cogemos otra vez la canción, le damos 1000 vueltas y le damos forma hasta que la vemos óptima. También cuando hemos dado con la tecla. Sí, eso es. Bueno, el espíritu del punk muchas veces se manifiesta en diferentes formas, ¿no? Y la Y cumbia, en en algunos lugares se llama cumbia. Sí, la cumbia es de lo más punk que hay, de actitud, de mensaje, de mensaje y demás. Y de hecho nos jode mucho que, hostia, que no esté tan instalada aquí, sobre todo lo que es esa cumbia villera también más política, más social, que hay unos artistas que flipas, y es como que aquí no ha terminado de calar eso, igual que ha calado hasta lo más profundo de la sociedad el reggaetón, otros ritmos que también pueden provenir de Latinoamérica. Que también son muy políticos en algunos sitios eso y es. otros no tanto. Sí. Y es como de esto, joder, ¿y por qué no ha calado esto? Nosotros sobre todo, y a mí me marcó mucho nuestra primera visita a Colombia en 2009, y me empezaron a poner unas bandas y unos artistas de cumbia villera, y yo flipaba. Yo decía, y esto ya es algo que yo creo que a todos nos venía rumiando el cerebro desde hace un montón de tiempo, y hasta que lo hemos hecho. Bueno, nosotros la mayoría de nuestro público es latinoamericano, así que se estarán viendo desde Argentina, desde Colombia, que desde para México, nosotros, sobre todo, que son nuestros... Para nosotros es son esos 3 casa. sitios los que... Y hemos amado mucho musicalmente Sí. de Latinoamérica. Pues vamos ahí, ya que me habéis contado de juegos peligrosos. Hay muchos de esos juegos peligrosos, esas anécdotas en 30 años, que están en ese libro, Hijo de la Calle. Sí. Ajá. Y bueno, que contarme alguna. Yo sé que hay una de un salvadoreño que pasasteis a México. Esa le puede gustar a nuestro público, estoy seguro. Es que, claro, en ¿Cómo fue aquello? 2012, te contaba antes fuera de cámara, nosotros vamos a primeros de 2012 a hacer nuestro primer concierto a México. Y claro, flipamos con todo. Y se nos quedó como tan corto la movida que dijimos, hay que volver. Y tuvimos, no sé si la peor o mejor idea de nuestra vida, que es decir, vámonos 3 meses a México y a Centroamérica. En furgoneta. Digo, sin control, o sea, sin organizar nada, a lo loco, hablando con los promotores directamente, con las salas, y vamos a ver qué pasa. Y pasaron cosas, claro. Pasaron muchas cosas. O sea, fue una locura de gira en todos los sentidos. Estuvimos 2 meses por todo México, casi todo México, que es que México es muy grande, y 1 mes entero prácticamente por furgoneta por todo Centroamérica, pasando por zonas muy jodidas y pasando las fronteras de Centroamérica, pasando por El Salvador, por Honduras, por Guatemala, por Nicaragua,
Y claro, tuvimos una situación a la que comentabas, ya el concierto del Salvador fue una... Tocamos en un ring de boxeo Wow. en el que había 700 personas encima del escenario. O sea, que hay un vídeo... No se distinguía quién cantaba quién no. Hay un vídeo colgado en YouTube que es, o sea, muy salvaje todo. Y de repente se empezaron a escuchar mucho ruido fuera y es que se estaban pegando tiros porque había gente que se quería colar. La gente de la organización no iban a permitir que se colaran y estaban a tiros fuera. La gente empezó a quemar coches. Un momento que llegó la policía y cortó la luz de todo el recinto. A nosotros nos sacaron del escenario y nos metieron debajo de unas escaleras, como en plan de eso. Tal. Todo esto con una seguridad, con metralletas todo el rato que te llevaba Pablo y para el otro. Y era como de, hostias, chaval. O sea, todo el rato metidos en una movida, pero que además acabamos normalizando. Vivir en el salvajismo puro y duro. Y entonces, pues uno de los organizadores de El Salvador, del concierto, un tío más majete que conocimos allí junto a otro montón de compañeros y compañeras que organizaron todo este evento, jugándosela a enfrentarse a problemas bastante serios, pues hicimos muchas migas con él y un día, creo que fue después del concierto o después del día de antes en el hotel, nos contó su historia personal, de dónde estaba su familia, de cómo las habían pasado, todo también relacionado con el tema de las maras, pues unas movidas muy chungas, muy turbias, no tenía prácticamente familia allí, se quería intentar cruzar a Estados Unidos, lo había intentado varias veces, la habían echado en la frontera y nos pidió que si por favor le podíamos cruzar desde El Salvador a México. Y a estas alturas todavía no sé si se puede contar todo esto así. Ya, justo lo estaba pensando. Claro, ¿cuándo nos dejan entrar? Digo, Bueno, te lo contó un amigo. Esto es una cosa que le pasó a un no amigo. lo vivimos nosotros, ¿sabes? No sé si habrá prescrito, si no... Bueno, me lo puedo estar inventando, ¿vale? Claro, Sí, sí, sí. perfectamente. Bueno, está contado en el libro también y todo, Sí, ¿no? claro. es un libro de ficción. Es un libro de ficción. Sí, sí, sí. Bueno, pues el caso es que nos contó que si le podíamos intentar cruzar, o sea, llevar sobre todo, porque estábamos en Salvador, había que cruzar como 3 fronteras para llegar a México todavía, creo. No sé si 3 o 2. Guatemala, no sé si Honduras también, no me acuerdo ahora mismo, pero había que pasar varias fronteras. Y dejarle en ese riachuelo chungo que hay que cruzar desde Guatemala a México, en el que muchas veces están intentando cruzar, que cruzan como con una especie de barcas, intentan cruzar por la noche y demás, y joder, fue una movida y un marrón allí en en todas las fronteras de cómo pasarlo, del lío con los pasaportes, tal, no sé qué, y demás. O sea, no os podemos contar muchos detalles, solo sé que fuimos a despedirnos de su madre antes de que se montara en la furgoneta con nosotros, imagínate el momento. Wow. Y solo podemos contar que acabó llegando a Estados Unidos a reunirse con el resto de su familia. Y vosotros no acabasteis en la Salvo trena de milagro. Y entonces, pues bueno, pues pero es que fue esa. Pero es que fueron tantas las cosas que nos pasaron y tantas las conexiones, como hablábamos antes, de que nos unen también a Latinoamérica, experiencias muy bonitas que vivimos con la gente de allí, el cómo en todo momento nos arroparon, nos recibieron. O sea, se puede decir que no hemos ido a Latinoamérica como a lo mejor otros que van, o como gente que va a un todo incluido y dice, esta es Latinoamérica. No, has estado en un hotel. Nosotros fuimos y nos impregnamos mucho de lo que es la esencia de vivir en Latinoamérica. Sí, porque a de la veces calle. también, Y de la calle. claro, a veces también se puede, de repente cuentas esto, ¿no? Y alguien puede entender, joder, pues entonces que está justificado, ¿no? Ciertas políticas, no sé cuánto, porque... Y no, o sea, también pasaron cosas, ¿Sabes pasa qué? cosas chungas, pero también una ropa que flipa. Esto Sí, 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 es, desde luego. a mí algo que me parece vital, sobre todo para quitarte el racismo y otras estupideces de la cabeza, es el conocer otras realidades y conocerlas de primera mano. Y cuando lo ves eso y lo vives de otra manera, empiezas a entender todo, a analizar todo desde otra perspectiva y es cuando yo creo que se te abre la mente e intentas pues verlo, ya no solo verlo y entenderlo todo de otra manera, sino también trasladárselo al resto del mundo. Decir, tío, si no conoces otras movidas, no digas payasadas, Claro. no digas tonterías. O sea, luego con el tema de la inmigración y demás, tío, es tan ridículo a veces lo que hay que escuchar y demás. Tal y como está el mundo, ¿qué te hace pensar que no vas a tener que ser tú el que va a tener que emigrar en 4 días de aquí? Si mira cómo está. Como hace 4 días tuvimos que hacerlo. Claro, Claro, ¿sabes? sí, Que sí, la total. gente además tiene tan poca memoria, ¿sabes? Porque mucha gente no sabe ni siquiera que muchos españoles tuvieron que emigrar, ¿sabes? Allí, además a Latinoamérica.
Entonces, como a mí te da mucha como rabia eso, que como impere la ignorancia de esa manera. Sí, además como ese cortoplacista, ¿no? Ese, pues, Sí, el poco recuerdo, ¿no? Pues si se está dando también todos esos problemas, no sé cuánto, pues entonces sí, punitivismo, no sé qué, y es como... Es que no estás entendiendo las causas, igual las causas vienen de más arriba, ¿no? Igual vienen un poquito más, sobre de todo más al norte, quizás. Ir como siempre, nos quedamos como mucho en la superficialidad y es como, tío, intenta entender un poquito el fondo del problema, de verdad. Que a lo mejor pues cambias un poco todo. Sí, pero también como, o sea, la ignorancia parece que es algo que se ha convertido en la ley. En la ley y tal. Y en algo como que premiado, como que ahora eso, mola justo. Ser ignorante, no tener ciertos conocimientos o quedarte en el eslogan fácil y vacío y rápido, eso, la cultura del titular. O sea, hace poco ya cuando decidimos cerrar Twitter, o sea, ya llevaba tiempo rumiándolo, pero es que había veces que me metía y digo, es que como tú no tengas la cabeza un poco bien formada... Es súper venenoso. O sea, es que en 20 minutos esta peña te ha fundido el puto cerebro. Sí, o sea, yo creo que, o sea, respeto a ambas opciones, pero también respeto al que se queda y quiere dar la batalla. Sí, no, tienes que tener una firmeza mental porque se te destruye. Claro. No, yo decía, claro, hay gente que no está muy formada políticamente, tal, no sé qué y demás. Digo, claro, tú ves esto y te empiezan a contar todo esto y empiezas a ver las noticias, unas, otras y demás, y claro, y sales a la calle diciendo, esto es lo que es, pero es que claro, tú no sabes quién te está sesgando las noticias o quién te está contando las noticias, y como a la gente no le da por pensar un poco más allá, pues dices, joder, tío, pero es que es una pocilga, o sea, se ha convertido en tal pocilga las redes, que entiendo con lo que tú dices, que hay que usarlas y al final estamos un poco supeditados todos a tener que usarlas, pero hostia... Pero también se están transformando en un veneno para, o sea, socialmente. Es un temazo, sí. O sea, es que hay veces que veo una publicación, aunque sea una publicación la más neutra que puedas imaginarte posible, y te metes a ver los comentarios y hay peña insultando una movida que yo digo, claro, tío... Buenos días, hijo de puta. Claro. Es que era eso, tío, es que además era así, pero además ese ejemplo que decía, digo, chico, pero si es que es algo ahí de no sé qué, y la peña ya da igual lo que sea, o sea, va a coger y te va a intentar fundir, y dice, ¿de dónde sale toda esta peña, tío? O sea, sí, es muy fuerte y es algo que hay que tener cuidado y que entiendo que en algún momento... habrá que empezar a legislarlo y a controlarlo de alguna manera. Bueno, tampoco eso surge de la nada, ¿no? También tiene mucho que ver los gobiernos. Justo hoy estaba viendo las noticias, ¿no? Y parece que nos quiere meter en la guerra. ¿no? El rearme. El rearme. El famoso rearme. Y pensaba en vuestra primera maqueta que sacaste, ¿no? De falsa democracia. Flipas. Al final parece que no ibais mal desencaminados. Mira, claro, el otro día con eso igual, hablándonos estas semanas, en otras entrevistas y demás, de decir, hostia, lo vigentes que están algunos conceptos de hace 30 años, incluso más, y luego de decir, joder, si nosotros lo estábamos viendo venir, porque claro, había mucha gente como que todo esto que está pasando se veía venir. Sí, claro. O sea, había muchas cosas que, joder, que no había que ser tampoco para ver que esto podía pasar y decir, tío, si nosotros lo veíamos, ¿por qué había tanta gente que no veía? Por ejemplo, también pues con el tema de la vivienda, con el tema del rearme, con el tema de la OTAN. Está todo conectado, claro. Claro, que además es eso, está todo conectado. Era como, tío, no se veía que todo esto iba a poder pasar y entonces pues están de plena actualidad muchas canciones y muchos conceptos de hace 30 años, están igual de vigentes o más. Pues ya que estamos en vereda y estés ahí que os vais a levantar y vais a darle a alguien, os voy a hacer una sección que me gusta mucho de este programa y es que os va a hacer una pregunta a una persona que no soy yo, una persona que yo sé que es músico también y que le encanta vuestra banda. Méteme la pregunta externa, por fin, Ro. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis todos y todas? Mi nombre es Pablo, yo soy músico y educador social y bueno, agradecimientos, lo primero de todo, agradecimientos a la banda Caos Urbano por todos los momentazos que nos habéis hecho vivir y el acompañamiento con vuestra música. Siempre estará aquí y aquí también, así que besos y abrazos siempre. A ver, la pregunta que quiero formular es muy sencilla. Tendría como dos niveles. El primero, el más amplio, sería qué puede hacer la música o qué tiene todavía la música o qué podemos hacer a través de ella para convertirla y convertirnos en instrumentos también de concienciación, de culturización y de muchas cosas, de resistencia, de lucha, de reivindicaciones, de pedagogía también, muchas cosas constructivas. Y de resistencia también de las clases populares, de la clase trabajadora. Siendo esto un asunto y un debate, pues bueno, también muy complejo a veces, ¿no?
Y luego, digamos, realizando un zoom, ¿vale? Y yendo más al detalle, ¿qué tiene todavía de antifascismo el rock and roll? Si es que alguna vez tuvo algo. Bajo mi punto de vista, sí, claro. ¿Y qué tiene de rock and roll el antifascismo? Esto me interesa mucho saber vuestra opinión, puesto que vivimos en un mundo cada vez en el que hay fascistas y gente que cree mucho en la necropolítica, en la guerra, en la no comprensión y en la no comunicación con el diferente o la persona ajena o de otra cultura, de otra lengua, de otro color de piel, toda esta gentuza. ¿Qué podemos hacer para poner un pie contra la pared y decir, no, esto no lo queremos y vamos a ir a por vosotros, a través un poco también de la educación de los niños y de las niñas? Eso sería todo y nada, abrazos y besos a todos y a todas. Es que casi se me olvida la primera pregunta. Sí, bueno, con la música que puede hacer. Es un poco lo mismo. Sí, es un poco todo lo mismo. O sea, la música ha sido, es y va a ser una herramienta de transformación social siempre. Siempre. O sea, bastante grande, bastante potente, efectiva y demás, porque por lo menos en mi caso, yo me empiezo a interesar muy joven por aspectos sociales o por aspectos políticos y demás, gracias a la música. A través de la música, yo también. O sea, y yo creo que claro, como nosotros, muchísima gente. sí, o sea, y que nosotros también hayamos conseguido que haya gente que empiece también en movimientos sociales gracias a nuestra música, vale, yo creo que va a ser algo de lo más bonito probablemente que nos podamos llevar para siempre. Y eso no va a cambiar nunca. Y eso no va a cambiar nunca. Al final eso es un canal de voz que también pues, con el punk y tal podemos decir las realidades que vivimos, las verdades, lo que nuestro punto de vista, con total, sin tapujos, quiero decir, claro, ¿no? Es un poco, además, uno de los grandes conceptos que es la voz de la calle y lo que hablábamos antes de hace 30 años, de las canciones, de las temáticas. Si es que es algo que está ahí, hemos intentado pues, ser un poco la voz de la calle, de los barrios, de los problemas diarios que vivía la gente, tocar desde hace un montón de tiempo temas como la vivienda, temas como la inmigración, que también a lo que era Pablo, el compañero Pablo. que comentaba Pablo. O sea, nosotros hay como ya un grito... joder, no sé cómo explicarlo, pero contra toda esta ola de inmigración, antifascista y demás, de no sé qué, o sea, contra los xenófobos, contra toda esta gente, o sea, pero desde el primer momento, ¿sabes? O sea, era como de... Eso estaba ahí ya impregnado en las primeras letras, ¿sabes? O sea, había ahí como ese rollo también de lucha de clases y ya de la gente unida contra el patrón y ya todas las injusticias sociales que se veían en los trabajos de explotación. También venimos de padres y madres que han trabajado mucho y que la han pasado muy mal Toda y la que se vida. han dejado. O sea, yo jamás voy a olvidar pues eso, el trabajo que han hecho mis padres, que vienen al final de clase obrera y de cómo lo han pasado, y todo eso pues ha ido cubriendo ya también un poco todas las letras de Caos Urbano y demás. Entonces, pues yo creo que toda nuestra música está impregnada de antifascismo Sí. desde el primer momento, entendiendo antifascismo por ese concepto tan amplio de anticapitalismo, de antirracismo y demás. O sea, que yo creo que son conceptos que para nosotros... O sea, yo no entiendo la música sin todo esto. No la entendería, o sea, la música como un mero... Pero ni la música ni lo que hablábamos antes del cine, o sea, no puedo entender todo esto para mí como mero entretenimiento. O sea, para mí tiene que ser como un altavoz de muchas más cosas. Y De mil mensajes. Sí, de mensajes necesarios. y de las realidades Claro. que vivimos y enfrentamos. Entonces, pues para nosotros es algo como que ha ido tan de la mano desde el primer momento que no concebimos que Caos Urbano haya podido funcionar de otra manera que no haya sido a través del mensaje político, de la justicia social y de los derechos humanos. O sea, es que no... Desde la primera canción hasta la De la última. primera canción Entonces, hasta la última, eso es. O sea, hasta incluso canciones que puedan parecer que no tengan un mensaje político tan claro, lo tienen. Al final lo tienen, claro. Porque lo Pues que estamos hablamos hablando también de... Perdóname, madre. O Claro. sea, para mí a lo mejor no hay canción más política que Perdóname, madre. Porque ahí, por ejemplo, estamos pidiendo también mucho perdón a nuestras madres por las
por las infancias tan chungas y adolescencias tan chungas que tuvimos, precisamente asociadas a todo el tema de los problemas políticos, de militancia y demás que tuvimos, y que tuvieron que sufrir nuestras madres en muchas ocasiones, de juicios, peleas, movidas, situaciones y tal, situaciones muy desagradables. Entonces, pues bueno, no sé si he conseguido sintetizarla. Yo creo que bastante bien. Y luego, por lo que del decía, rock and roll. claro, pues no lo sé, yo creo que esto depende de las personas, pues entiendo que habrá gente que le mole el rock and roll y que le dé un poco más igual la política, Sí, claro. gente que sea activista y militante antifascista y le da igual el rock and roll, entonces entiendo que no tienen por qué ser dos cosas que vayan directamente De la mano. o asociadas, pero en nuestro caso sí. Como decía antes, lo ha sido y lo será siempre. Bajo nuestro punto de vista, Sí. sí, el rock and roll es Sí. antifascismo y el antifascismo es rock and roll. Sí, O en sea, nuestro caso es sí. así. Sí. Buena respuesta, a mí me ha gustado. Bueno, Y que luego también hablamos de... Una pregunta fácil con dos niveles de... Si tiene 2 niveles Claro, si ya... tiene ya no va a ser fácil, ¿sabes? Así que bueno. Y luego también hablamos de la música y lo político, ¿no? Que muchas veces también como que solo se ve que es político cuando es de izquierdas o, ¿no? Ya, o viene de sí, abajo. Sin embargo, o sea, es tan política una balada porque está contribuyendo a la hegemonía del poder injusto y desigual, no diciendo nada y no posicionándose, también es una postura política. total. Claro, es que al final todo es política también. Sí, o sea, yo es que claro, la gente para mí de los términos más ridículos de la historia es el apoliticismo, ¿sabes? O sea, en todo su sentido y en todo su espectro más amplio, es como de, yo no puedo decir que es apolítico cuando la política es todo. Claro, eso es Y absolutamente cuando no todo. te des cuenta de que todas las decisiones políticas, en cierta manera, de manera más directa o indirecta, te están afectando, o sea, si ya no entiendes eso, es como, no sé, si no lo entiendes no te lo puedo explicar. Es que muchas sí. canciones nuestras a lo mejor que hablan un poco más de emociones, ¿no? O sentimientos propios y Está tal. impregnada Está de impregnado de política, política, está- porque es lo que, claro, es lo que te está haciendo también sentir Sí, un poco así. eso. O sea, al final, quieras o no. A político de derechas como mi padre, que es de la Cometa Nacional, ¿no? Ya lo siento, tío. Es duro conocer a todos los apolíticos que, curiosamente, suelen ser de Suelen ser derecha. de derecha. Claro, sí, total. Ni derecha, como es la gracia esta, ni de izquierda ni de derecha, de derecha. Total. Ya está. Que, bueno, vamos a terminar con una otra sección que es la rueda de reconocimiento. Os voy a lanzar algunos nombres y en muy pocas palabras me decís... No me gustan mucho estos Que juegos. sí, pero bueno, que son, venga, que son vamos. buenos, que son buenos. Aquí cuando me gusta sacar buenos clics. Son amigos la mayoría y gente querida. Pero lo que diga su concierto tampoco os liéis mucho, pero tampoco tiene por qué ser una palabra, podéis decir. Rosendo, Respeto. Referente. La Polla Record. Infancia. Adolescencia. Alegría. Sex Pistols. Pues, juventud. Me marcó mucho la juventud, o sea, yo recuerdo de ver Sex Pistols y aunque luego es verdad que con el paso del tiempo no es que haya sido uno de mis grupos preferidos, pero sí recuerdo que una de las primeras camisetas que me puse y por la que me llevé una de mis primeras palizas, fue una camiseta de los Sex Pistols. Y de hecho la tengo muy asociada a eso, de hecho, más que juventud, podría asociar esa camiseta porque la tengo aquí, un regalo a una de mis primeras. A Palizón. Sí, a los que se ponen camisetas de los Ramones hoy en día no le dan palizas. Fermín Muguruza. O sea, Amigo. referente total y amigo. Sí. Amigo. Almeida. Esperpento. Parabellum. Pues a mí Parabellum ha sido uno de los grupos que más me ha marcado, que Sí. más he escuchado y que encima ahora tenemos la suerte de tener buena camaradería con ellos. Periferia. Buah, De lo mejor de lo que- mejorito que ha salido Lo últimamente, sin mejorcito que duda. ha salido, sí. Sin duda. Además tenemos ganas de y estamos ya preparando hacer algo juntos. A nivel de composición, de letras, energía, lo que transmiten, a mí me parece ahora mismo la banda, la mejor banda que he escuchado en mucho tiempo. Venga, en Periferia, por favor. Les esperamos aquí. Guaor. Colega Colegón y que- también. Y ejemplo un poco también de que incluso haciendo cosas ya o música mainstream aquí, por decirlo, seguir sabiendo de dónde viene. Y una de las razones por las que, por ejemplo, hicimos en su día la colaboración es que incluso en entrevistas muy potentes, él no tenía nunca problema en decir que sus referentes eran Caos Conservium, Urbano, Caos no sé, Urbano. Santa Salud.
pues, compañera y con la que estamos deseando volver a hacer cosas y energía. Public Enemy. Otra de los grandes de las grandes promesas que va a salir y que creo que se va a comer el panorama punk rock nacional e internacional. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo y lo van a hacer. Non Servium. Amistad, camaradería, muchos años de locuras, de todo. Hemos vivido muchas cosas juntos con nosotros. Al final han sido como unas trayectorias Muy paralelas de toda la vida y hemos vivido momentos muy intensos, muy especiales y muy bonitos. Caos Urbano. Mi vida. Todo. Sí. Bueno, también es la vida de muchos y muchas y lo dejamos aquí si os parece. Nos vemos como poco en las ventas, pero seguro que antes. Y no os deseo éxito porque ya lo estáis petando. Muchísimas 30 gracias. años de petarlo y de dar candela. Y nada, pues aquí tenéis vuestra casa. No, nada, ha sido un auténtico placer poder total. echar este rato y que sigáis haciendo este curro y dando visibilidad a la gente de la música. Sí, ha sido muy agradable también, muy guay. Muchísimas Muchas gracias, chavales, a vosotros. A vosotros, nos vemos en el siguiente encuentro, con la música siempre a esta parte. Esto es nuestro ahora. Salud.